Capítulo 1. Chiyoda-ku, Tokio UCI Sala de Emergencias Director. El paciente respira débilmente, tiene la presión arterial por los suelos y tiene las plaquetas en niveles críticos. Inicie el protocolo de emergencia. Aumente el volumen sanguíneo y comience la transfusión de plaquetas de inmediato. Sí, señor. Director. Se le paró el corazón. Desfibrilador, ahora. Preparad estimulantes cardíacos. Tras casi una hora de intensos esfuerzos, el equipo de emergencias parecía como si acabaran de librar una guerra. El procedimiento tuvo un éxito rotundo. Una vez que las constantes vitales del paciente se estabilizaron y las máquinas confirmaron que estaba fuera de peligro inmediato, los exhaustos médicos y enfermeros salieron lentamente. El cirujano jefe se quitó los guantes y la bata manchada de sangre y se detuvo en la puerta para mirar al niño que yacía inconsciente en la mesa. ¡Qué cara tan joven! Apenas 16 o 17 años. Pero la vida no le había sido benévola. Diagnosticado con una forma de leucemia increíblemente rara y agresiva, se encontraba en las etapas finales de la enfermedad. En ese momento, la quimioterapia solo podía retrasar lo inevitable. Esta cirugía lo había salvado del abismo, pero fue temporal. El cáncer ya había hecho metástasis por todo su cuerpo. Un cálculo conservador. Tenía una semana. Quizás menos. Qué lástima, a tan temprana edad. El médico suspiró profundamente. Justo cuando salía de la habitación, una enfermera se acercó apresuradamente. Doctor, hemos identificado al paciente. Se llama Lucien D. Blackthorne. Tiene doble nacionalidad. Sus padres son estadounidenses y residen en el extranjero. Aún no hemos podido contactarlos. ¿Sin contacto? ¿Qué pasa con los tutores, profesores o amigos locales? Hablamos con uno de sus profesores. Están intentando contactar con su familia. Además, una compañera de clase está en el vestíbulo. Vino a visitarlo. ¿Una compañera de clase? Bien, tráela. Se merece saberlo. Sí, señor. Dentro de la UCI después de que el personal médico se fue, el niño en la cama, Lucien D. Blackthorne, abrió lentamente los ojos. Tenía la vista borrosa y la cabeza nublada. Intentó incorporarse, pero su cuerpo se negaba a responder. Tenía conectados decenas de cables y tubos, algunos con sangre, otros con fluidos desconocidos. ¿Esto es un hospital? Apenas tuvo tiempo de procesar el pensamiento cuando un dolor agudo y punzante le recorrió cada nervio del cuerpo. La agonía lo sumió en la oscuridad una vez más. Doctor, soy compañero de clase de Lucien. ¿Qué le pasó? A Eriri Spencer Sawamura, miembro senior del club de arte de la escuela, le habían pedido que revisara a Lucien en nombre del club. Hace unos días, Lucien se desmayó en el aula de arte durante un ensayo. Todos pensaron que se debía a fatiga o a un bajo nivel de azúcar, algo sin importancia. Pero cuando no regresó durante días, el club comenzó a preocuparse. A decir verdad, Eriri no conocía bien a Lucien. Era un estudiante de intercambio tranquilo que se había unido recientemente a la escuela y al club de arte por su pasión por el manga. Apenas habían intercambiado unas palabras. ¿Es usted compañero de clase del paciente? Preguntó el médico. Miró a la pequeña rubia y dudó. Siempre era difícil dar una noticia trágica, sobre todo a alguien tan joven. Pero la verdad tenía que ser dicha. Está en la etapa final de la leucemia, dijo en voz baja. Hemos hecho todo lo posible, pero, el cáncer es agresivo. Puede que solo le queden unos días. Los ojos de Eriri se abrieron de par en par, sorprendida. Retrocedió un paso, temblando. ¿Qué? El médico asintió solemnemente. Por favor, intente contactar a su familia. Pronto. Eriri se quedó paralizada, levantando lentamente las manos para cubrirse la boca. Las palabras resonaron en su mente, entumecidas y pesadas. Lucien recuperó la conciencia nuevamente. Esta vez, su cabeza estaba más clara y los recuerdos lo golpearon como un camión. Espera, ¿qué demonios? ¿Estos no son mis recuerdos? Le tomó unos minutos, pero logró reconstruirlo. Había viajado a través del tiempo. No, había transmigrado. A un mundo paralelo. Un mundo que parecía un manga de comedia romántica, pero con él mismo como extra moribundo. Al Lucien original de este mundo le habían diagnosticado leucemia terminal. Tras soportar una quimioterapia interminable, decidió con sus padres suspender el tratamiento y vivir sus últimos días en paz. ¿Su sueño?
venir a Japón y estudiar manga durante su último año, haciendo lo que más le apasionaba. Su madre era estadounidense y su padre, japonés-estadounidense. Vivían en el extranjero, pero apoyaron su deseo de estudiar en Tokio para una última aventura. Pero apenas unos días después de ser transferido a otra escuela, su condición empeoró repentinamente. Lucien, el de esta realidad, ahora poseído por un alma de otro mundo, yacía en su lecho de muerte. En serio me estoy muriendo. Acabo de transmigrar y ya estoy en la pantalla de fin del juego. De todas las formas en las que imaginaba que su vida volvería a comenzar, esta no estaba en la lista. Otros transmigran y se convierten en ricos herederos, reyes demonios o protagonistas de arenes, y yo me quedo atrapado como un personaje secundario con una enfermedad terminal. En un mundo de comedia romántica. Incluso aunque este mundo estuviera lleno de chicas de anime y festivales escolares de ensueño, ¿qué sentido tenía, si estaba a punto de morir? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Oh, esto es tan malditamente injusto, pero justo cuando cerró los ojos para enfurruñarse. ¡Pum! Vinculación del sistema completada. Sistema dibuja cómics para sobrevivir activado. Una voz robótica y sin emociones resonó en su mente. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Un sistema? Un sistema de cómics. Sí, lo reconoció. El legendario dedo de oro de todos los transmigrantes. Y estaba ligado a su mayor pasión, el manga. Antes de llegar a este mundo, Lucien era un artista con dificultades. Sus webcómics apenas habían recibido atención, pero su pasión por el dibujo nunca se desvaneció. Incluso en sus peores días, seguía dibujando. Ahora había aparecido un sistema, ofreciéndole una segunda oportunidad. Pero su entusiasmo se enfrió a medida que escuchaba más. ¿Dibujar cómics para sobrevivir? Espera, ¿qué clase de trato es este? Panel del sistema abrir anfitrión. Lucien D. Blackthorn vida restante. 7 días valor para la salud. 5, 100, solo puedes permanecer despierto durante 2 horas al día. Aviso del sistema el anfitrión debe crear y publicar manga para ganar puntos de vida. Las recompensas se basarán en la calidad y el impacto en la audiencia. Completar misiones especiales también proporcionará mejoras y extensiones de salud. Recompensas para novatos activadas. Mejora de la memoria, habilidades de dibujo de manga de nivel maestro. Lucien miró fijamente el texto azul brillante en su mente. Sus manos temblaban ligeramente. Entonces, ¿estás diciendo que si quiero sobrevivir en este mundo, tengo que dibujar? Una sonrisa torcida se extendió por sus pálidos labios. De acuerdo. Si la pluma es mi arma y la página mi campo de batalla, dibujaré como si me fuera la vida en ello. Porque ahora. Literalmente lo hace. Capítulo 2. ¿Dibujar cómics realmente puede alargar tu vida? Los ojos de Lucien D. Blackthorn se fijaron en las palabras. Ganar vida. En ese momento, una emoción abrumadora le oprimió el pecho. Fue como agarrar una cuerda salvavidas mientras se ahogaba en la desesperación. Porque Lucien no quería morir. Quería vivir. ¿Es solo un cómic? Está bien, lo dibujaré. Si eso significaba hacer lo que amaba, incluso si eso le costaba su último aliento en un estudio, Lucien estaba dispuesto. Pero ahora, con este misterioso sistema activado y un impulso tipo trampa de su lado, tal vez la muerte no llegaría tan fácilmente después de todo. ¿Habilidades de creación de cómics a nivel maestro? Lucien cerró los ojos y permitió que el torrente de información llenara su mente. Fue como si su cerebro se hubiera desbloqueado. La técnica de dibujo, la narrativa visual, la teoría del color, el diseño de fondos, el ritmo de las viñetas, la expresión emocional. Todo, desde la anatomía hasta la iluminación ambiental, se incrustaba de repente en su alma. Su comprensión del manga alcanzó nuevas alturas. Esta sensación, es increíble. Es realmente una creación de nivel maestro. Lucien anhelaba tomar un lápiz y dejar que las páginas fluyeran de sus manos, pero su cuerpo lo traicionó. Tras la cirugía, estaba tan débil que no podía moverse. Decir que estaba apenas con vida no era una exageración. Pero no solo había adquirido maestría en el dibujo. Su memoria también había evolucionado, como una grabadora de alta definición. Cada novela que había leído. Cada anime que había visto. Cada rostro que había visto. Cada viñeta de manga grabada en su mente. Clara, vívida y accesible. Santo cielo. Lucien nunca se había sentido tan agudo.
Comprendió lo que significaba. Este mundo no tenía el manga legendario de su vida pasada. Aquí no existían Slam Dunk, Death Note, Naruto y Attack on Titan. Eso significaba que podía darles vida. Sí, técnicamente fue plagio, pero ¿y si copiar esas obras significaba sobrevivir otra semana, otro día, otro aliento? Entonces la moral podía esperar. La vida era lo primero. Slam Dunk, El príncipe del tenis, Death Note, Detective Conan, Ataque a los titanes, si logro publicar solo uno de estos, ni Dios podrá derribarme. Justo cuando empezó a sentir que el coraje regresaba a su pecho, el sistema volvió a sonar. Misión. Publicar un cómic. Crea y publica un cómic en 5 días. Alcanza 5000 lectores. Recompensa. Más 5 días de vida útil. Lucien contempló la misión con asombro. Espera, 5 días enteros solo por alcanzar las 5000 visitas. Es increíblemente generoso. Ya estaba pensando con qué serie empezar cuando la puerta se abrió con un crujido. Su médico intervino, sonriendo cálidamente. ¿Estás despierto? ¡Qué oportuno! Uno de tus compañeros vino de visita. Él se hizo a un lado y entró una chica que bien podría haber salido de un anime. Pequeña, serena, vestida con un uniforme escolar estilo marinero azul y blanco. 2 largas coletas color oro hilado. Sus ojos, de un deslumbrante azul cielo, escudriñaban la habitación con preocupación. Sawamura Spencer Eriri. Lucien la reconoció al instante. A través de los recuerdos del Lucien original, él sabía que ella era una compañera de estudios en la Academia Toyonosaki, clase 2G, y una de las mejores artistas del club de arte de la escuela. Apenas habían hablado antes, pero ella era conocida en todo el campus por su talento y belleza. Lucien giró lentamente la cabeza y susurró a través de su máscara de oxígeno. Sawamura-san, ¿viniste? Su voz era débil, su rostro pálido como la muerte. El sudor le salpicaba la frente por el esfuerzo de hablar. Eriri inmediatamente corrió a su lado y se arrodilló a su lado. ¿Estás bien? Preguntó con los ojos abiertos por el pánico. Lucien le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Estoy bien. Gracias por venir, empezó a toser violentamente y el color desapareció aún más de sus mejillas. El rostro de Eriri se contorsionó por la emoción. Acababa de hablar con el médico. Sabía la verdad. A Lucien le quedaban días de vida. Apenas unos días, y aún seguía forzando una sonrisa. Aunque apenas lo conocía, su corazón dolía de dolor. Vine en nombre de nuestros compañeros y del club, dijo, intentando mantener la voz firme. Todos estamos preocupados por ti. Por favor, mejórate pronto. Dudó un momento y luego añadió. La profesora contactó a tus padres. Vienen de Estados Unidos. Llegarán pronto, así que, espera, ¿vale? Su voz se quebró por la emoción. Lucien la miró de verdad, por primera vez. Ya no era solo una compañera de clase. Tenía lágrimas en los ojos. Una profunda tristeza nublaba su expresión. Gracias, dijo suavemente. Cerró los ojos por un momento, exhausto. Eriri se sentó en silencio, observando su rostro. Era guapo. No era el típico chico guapo, pero había calidez en su sonrisa y fuerza en su mirada, incluso ahora, mientras yacía a las puertas de la muerte. Me dolió ver a alguien tan lleno de potencial alejarse. De repente, los ojos de Lucien se abrieron de nuevo. Él la miró directamente. Eriri, susurró. Tengo una petición. Capítulo 3. Sawamura-san, tengo una petición. Quiero dibujar. ¿Puedes comprarme un cuaderno de manga y un lápiz? Los ojos de Lucien de Blackthorn estaban llenos de sinceridad desesperada mientras miraba a Eriri. Sabía que si quería sobrevivir, si quería ganar más tiempo, tenía que dibujar. Tenía que publicar. En este momento, la única persona en la que podía confiar era Eriri. Lucien también recordó su secreto. Aunque parecía ser solo una chica de secundaria, de hecho era una famosa artista de doujinshi conocida por el seudónimo de Kashiwagi Eriri, muy respetada en los círculos del manga. Con alguien tan talentoso y experimentado a su lado, Lucien creía que sus posibilidades de éxito y supervivencia serían mucho mayores. Eriri quedó momentáneamente atónita por su petición. Pero como compañera creadora, lo entendió inmediatamente. Todo verdadero artista tiene la obsesión, la necesidad, de dar vida a su imaginación.
Que Lucien le pidiera dibujar, incluso desde la cama del hospital, no le resultaba extraño. Después de una pausa, estaba a punto de aceptar. Pero antes de que pudiera hablar, el médico que estaba detrás de ella intervino, con voz áspera y preocupada. No. En absoluto. Necesitas descansar. ¿Acaso entiendes por lo que está pasando tu cuerpo ahora mismo? Se detuvo a mitad de la frase, claramente conteniéndose, con el rostro lleno de preocupación y frustración. Lucien lo entendió. El doctor no se equivocaba. Intentaba protegerlo. Pero descansar no lo salvaría. Solo el dibujo lo haría. Doctor, dijo Lucien débilmente, volviendo la mirada hacia él. Sé que no tengo mucho tiempo. Pero esto es lo único que le pido. Por favor, comprenda, la habitación quedó en silencio. Incluso el tic-tac del reloj de pared sonaba más fuerte en la quietud. El médico no respondió. El aire estaba cargado de tensión y emoción. Entonces, de repente está bien. Espera aquí. La voz de Ediri rompió el silencio. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió corriendo de urgencias como una ráfaga de viento. Lucien la vio irse. Un calor le inundó el pecho. Ella realmente fue. Pero entonces un dolor abrasador recorrió su cuerpo, impactándolo como un maremoto. El mundo dio vueltas, su visión se nubló y, una vez más, se desmayó. Ediri salió corriendo del hospital. Sentía una opresión en el pecho por la emoción, y sus piernas apenas sentían el suelo. Tras una búsqueda frenética, finalmente localizó una pequeña papelería cerca. Disculpe. Necesito un blog de manga y un portaminas. Sin esperar el total, arrojó un billete de 2000 yenes sobre el mostrador, agarró lo que necesitaba y salió corriendo. Cuando regresó al hospital, encontró que la puerta de la sala de emergencias estaba nuevamente cerrada. Sobre la puerta brillaban letras rojas. Emergencia en curso. Su corazón dio un vuelco. Ella comenzó a caminar inquieta, con los ojos fijos en la puerta. Los minutos transcurrían lentamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una joven enfermera salió. Ediri se acercó corriendo. Disculpe, ¿cómo está? La enfermera suspiró levemente. Su estado es inestable. De repente, volvió a entrar en coma. Los médicos están haciendo todo lo posible. Al oír esto, Ediri apretó con más fuerza el cuaderno y el lápiz que acababa de comprar. Se mordió el labio, apenas capaz de ocultar la tormenta de emociones que crecía en su interior. Al verla tan angustiada, la enfermera se ablandó. No se preocupe, por favor. Estamos haciendo todo lo posible. Ediri asintió en silencio. La enfermera la miró con una leve sonrisa y dijo algo con voz suave. Aunque sobreviva a esta ronda, no le queda mucho tiempo. Hermanita, por favor, prepárate mentalmente. Apóyalo, deja que pase el tiempo que le queda con alguien a quien le importe. En sus últimos momentos, tener a alguien a su lado significa más que cualquier medicina. A pesar de su comportamiento profesional, la voz de la enfermera tembló ligeramente. Ediri parpadeó, aturdida por las palabras de la enfermera. Ellos entendieron mal. Ella y Lucien no eran amantes. De hecho, apenas se conocían. Pero no era difícil imaginar cómo podía surgir semejante malentendido. En Japón, los romances en la secundaria no eran raros. Y dadas las llamativas apariencias de Lucien y Ediri, no sería extraño suponer que eran cercanos. Ella quiso aclararlo, pero justo cuando abrió la boca para explicar, la puerta de urgencias se abrió de nuevo. El médico que la atendió salió y la vio. El paciente está estable por ahora, dijo con una sonrisa cansada. No tiene de qué preocuparse. ¿Puedo verlo? Preguntó Ediri rápidamente. Traje el bolígrafo y el cuaderno que quería. El doctor negó con la cabeza suavemente. Está durmiendo. Mejor no lo moleste esta noche. Vuelva mañana. Antes de que Ediri pudiera responder, la enfermera a su lado le ofreció. Déjamelo. Se lo daré cuando despierte. Gracias, murmuró Ediri. Entregó los artículos y dio una última mirada a través de la ventana de vidrio de la sala de emergencias antes de darse vuelta lentamente para irse. Al alejarse del hospital, el peso en su corazón se hizo más fuerte. La palidez y fragilidad de Lucien la atormentaban. Hasta tarde esa noche, la sala de emergencias permaneció con poca iluminación. Lucien abrió lentamente los ojos. El aire frío le azotaba la piel.
El olor a antiséptico aún impregnaba la habitación. Monitores que pitaban y máquinas parpadeantes lo rodeaban. Una enfermera que estaba haciendo rondas entró y se sorprendió de verlo despierto. Ah, ya estás despierto. Le informaré al médico. Ella se giró para irse, pero se detuvo y recordó algo. Ella retrocedió hacia él y colocó un cuaderno y un lápiz al lado de su cama. Tu novia trajo esto. Dijo que vendrá a verte mañana. Y con esto, salió de la habitación. Lucien parpadeó. ¿Novia? Murmuró confundido. Se quedó mirando el cuaderno, una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar del dolor. No, no lo es. Pero, gracias, Eriri. Capítulo 4. Sin pensarlo demasiado, Lucien de Blackthorn supo que la enfermera había malinterpretado su relación con Eriri. Pero en ese momento, estaba demasiado agotado como para preocuparse por cosas tan insignificantes. Ahora que tenía un cuaderno y un lápiz, era hora de empezar a dibujar. Solo creando cómics pudo prolongar su vida. Aproximadamente un minuto después, la enfermera y el médico de cabecera regresaron a urgencias. Tras realizar unas sencillas comprobaciones y confirmar que su estado era estable y que el equipo funcionaba correctamente, le dieron unas últimas instrucciones y se marcharon en silencio. Lucien se obligó a incorporarse, apoyándose en la cabecera de la cama, y extendió los dedos temblorosos para agarrar el bolígrafo y el cuaderno que estaban a su lado. Tuvo exactamente 2 horas de conciencia. 2 preciosas horas sin dolor. Utilizaría cada segundo para crear. El contenido original estaba descartado. Lucien simplemente no tenía la energía para idear algo completamente nuevo. Su plan era seleccionar un manga de su mundo original y reproducirlo aquí. Gracias a sus habilidades de creación de cómics de nivel magistral y a su memoria recientemente mejorada, recrear el primer y el segundo capítulo de un manga de primer nivel en un período de 2 horas estaba totalmente dentro de sus posibilidades. Sus manos actuarían con precisión, simplemente recreando lo que ya estaba grabado en su mente, sin necesidad de revisiones ni segundas impresiones. En el mundo de la creación de cómics, la revisión solía ser la parte más larga y agotadora. Incluso los mangakas más venerados dedicaban días, o incluso semanas, a ajustar líneas, reelaborar guiones gráficos y a ajustar narrativas. Pero Lucien, con sus poderes basados en el sistema, se apoyaba en los hombros de gigantes. Su dibujo era como un boceto divino. Rápido, fluido y profundamente expresivo. Podía producir calidad a un ritmo inimaginable. Entonces, ¿qué debería dibujar primero? Lucien dudó. La lista de obras maestras de su antiguo mundo cruzó por su mente. Slam Dunk, Príncipe del Tenis, Death Note, Detective Conan, Naruto, Dragon Ball, Saint Seiya. Cada uno de ellos sería un debut innovador en este mundo desconocido. Pero el tiempo no estaba de su lado. Según la misión del sistema, tenía que publicar un manga en 5 días y atraer a 5000 lectores para ganar 5 días de vida adicional. Necesitaba algo explosivo, algo que captara la atención inmediatamente. Está decidido entonces, te toca, Ataque a los Titanes. En el mundo original de Lucien, Attack on Titan debutó con fuerza. Un mundo apocalíptico, la humanidad luchando por sobrevivir, los titanes atravesando el muro. La tensión cautivadora, los giros impredecibles y el tono escalofriante lo convirtieron en una sensación instantánea. Aunque el manga original tuvo un final controvertido, Lucien creía que los primeros arcos eran obras maestras. Si sobrevivo lo suficiente, tal vez incluso reescriba ese final, murmuró con una débil sonrisa. No más dudas. Lucien agarró el lápiz y comenzó a dibujar con intensa concentración. Con cada trazo, las escenas de ataque a los titanes cobraban vida. Titanes que se cernían sobre los muros, ciudadanos aterrorizados que corrían para salvar sus vidas, valientes soldados enfrentándose a obstáculos inimaginables. Cada página fluía hacia la siguiente como si su mano estuviera poseída por el espíritu de la creación misma. Pasaron 2 horas en un abrir y cerrar de ojos. Eso era la relatividad en acción. Cuando uno está totalmente inmerso, el tiempo ya no obedece. Página tras página llenaban el manuscrito del cómic. 50 páginas en total. 2 capítulos completos. Lo que a Hajime Isayama le llevó meses producir, Lucien lo completó en una sola sesión. Por supuesto, no era una réplica exacta. Como creador, Lucien no pudo evitar hacer algunas mejoras.
Ajustó el ritmo, corrigió pequeñas inconsistencias y mejoró la dinámica de las viñetas con líneas más limpias y una narrativa visual mejorada. Su versión de Attack on Titan era familiar, pero refinada. Una visión mejorada gracias a la retrospectiva y a una habilidad incomparable. En cuanto terminó, una oleada abrumadora de agotamiento lo invadió. El dolor se apoderó de sus extremidades como veneno. Dejó el cuaderno y el bolígrafo, se recostó en la cama del hospital y dejó que la oscuridad lo consumiera una vez más. La mañana siguiente sábado normalmente, Eriri Sawamura dormía hasta tarde los fines de semana. Pero esta mañana fue diferente. Se despertó temprano, con los ojos enrojecidos y ojeras que ensombrecían su piel de porcelana. Sayuri Sawamura, su elegante y gentil madre, acababa de regresar de despedir a su marido cuando notó a su hija sentada a la mesa del comedor, mordisqueando tostadas con mirada distraída. Eriri, dijo Sayuri con cariño. Te levantaste temprano. Es sábado, ¿verdad? ¿Pasó algo? Las emociones de Eriri siempre se reflejaban en su rostro. Hoy, parecía preocupada, absorta en pensamientos que no podía evitar. Ella miró fijamente su vaso de leche, tomó un sorbo y luego, en voz baja, preguntó. Mamá, si supieras que vas a morir pronto, ¿qué harías? Sayuri parpadeó, atónita. ¿Qué dices? Qué mala suerte decir eso tan temprano. Se acercó y le dio un suave golpecito en la frente a Eriri. No maldigas así a tu madre. Eriri bajó la cabeza rápidamente. Lo siento, mamá, no quise decir eso. El tono de Sayuri se suavizó. Extendió la mano y le colocó un mechón del cabello dorado de su hija detrás de la oreja. Hoy no estás tú mismo. ¿Pasó algo? Por un momento, Eriri dudó. Luego, tras un largo silencio, susurró. Mamá, hay un chico en mi clase. Lucien. Está enfermo. Muy enfermo. La cálida expresión de Sayuri cambió a preocupación cuando se sentó junto a su hija, sintiendo que algo más profundo la pesaba. Eriris mordió el labio. Solo le quedan unos días. Y aún así, solo quería un cuaderno y un lápiz para dibujar una última vez. Los ojos de Sayuri se abrieron levemente, pero no dijo nada, permitiendo que su hija continuara. Lo vi ayer. Parecía estar al borde de la muerte, pero me sonrió. Y dijo, que solo quería dibujar. ¿Que era la única manera de seguir vivo? Su voz se quebró levemente. Sayuri permaneció en silencio por un momento, luego colocó su mano suavemente sobre el hombro de Eriri. Entonces tal vez, lo mejor que puedas hacer es estar a su lado. Los ojos de Eriri se llenaron de lágrimas, pero asintió. Lo haré. Capítulo 5. Mamá, tengo un compañero de clase que tiene cáncer terminal. El médico dijo que no le queda mucho tiempo. Eriri habló lentamente, con la voz teñida de tristeza. Ayer lo visité en el hospital. Sayuri Sawamura, que había estado sonriendo unos momentos antes, ahora tenía una expresión sombría. Así que eso es lo que te ha estado molestando, la muerte, un tema del que rara vez se habla, y aún menos se comprende, tocaba la vida de su hija por primera vez. Sayuri podía percibir el peso que ejercía sobre ella. Extendió la mano y le dio una suave palmadita en el hombro a Eriri. Eriri, intenta no estar triste. La muerte es como el florecer y el caer de las flores. Es parte natural del ciclo de la vida. Pero las suaves palabras de Sayuri no detuvieron las silenciosas lágrimas que se derramaron de las comisuras de los ojos de Eriri. Eriri era una persona profundamente emotiva. De repente recordó al Golden Retriever que tuvo de niña. Ese fiel compañero había sido su fiel compañero en los días más solitarios, sobre todo tras separarse de sus amigos de la infancia. Cuando el perro murió por enfermedad, Eriri nunca tuvo el coraje de volver a tener otra mascota. Mamá, gimió ella con voz temblorosa. Las emociones de Eriri finalmente se desmoronaron y rompió a sollozar, abrazando fuertemente a su madre. Sayuri acarició suavemente la cabeza de su hija. Tranquila, cariño. Déjalo salir, sé que duele. Al mirar a su hija llorar, Sayuri se dio cuenta de algo. Su pequeña estaba creciendo, aprendiendo a enfrentar el dolor y la muerte por primera vez. Eriri, después del desayuno, ¿por qué no vas a verlo otra vez? Dijo en voz baja. Despídete como es debido, así no te arrepentirás. Lo haré, asintió Eriri. Incluso sin la sugerencia de su madre, ya había decidido volver a visitarlo. Si bien no era muy cercana a Lucien, su corazón no podía ignorar la profunda compasión y el arrepentimiento que sentía.
Después de un desayuno rápido y de cambiarse de ropa, Eriri se subió a su bicicleta, llevando una pequeña bolsa de suplementos nutricionales que su madre había preparado. Cuando llegó al hospital, se sentó afuera de la sala de Lucien, esperando. Unos minutos después, la joven enfermera que había conocido ayer salió de la habitación y le sonrió. Ah, ya volviste. Iba a las otras salas. Entra y siéntate un rato con tu novio. Si pasa algo, el botón de llamada está junto a la cama. Antes de que Eriri pudiera corregirla, la enfermera se había ido. Ella sacudió la cabeza con un suspiro y luego entró silenciosamente en la habitación. Lucien seguía dormido. Su rostro se veía aún más pálido hoy. El lento y superficial movimiento de su pecho era el único indicio de que seguía vivo. Los ojos de Eriri se llenaron de preocupación. Dejó los suplementos sobre la mesa, acercó una silla y se sentó junto a la cama. Su mirada se dirigió al cuaderno de bocetos que estaba en la mesa de noche. Ella lo recordó. Era el que él había pedido. El que ella compró. La curiosidad la venció. Lo recogió con cuidado y abrió la tapa. ¿Qué, dibujó? La primera página la dejó atónita. Era un cómic. Varias figuras miraban a lo lejos, con expresiones de conmoción y miedo pintadas vívidamente en sus rostros. 3 niños estaban en el centro, claramente los protagonistas. Uno, en particular, un niño de mirada decidida, destacaba. Sus rostros desprendían pánico e impotencia. Algo terrible acababa de ocurrir. En la página siguiente, la escena cambió. Apareció un muro colosal que se elevaba hacia el cielo. Entonces, una mano enorme se extendió sobre ella. Ese día, la humanidad recordó el terror de ser dominado, y la vergüenza de estar enjaulados como pájaros. La narración la cautivó. Página por página, ella siguió leyendo. Y con cada giro, su corazón latía más fuerte. Cuando llegó al panel final, la mano de Eriri cubría su boca. Fue una historia de devastación. Seres gigantes devorando humanos. La civilización se vio obligada a ocultarse tras enormes muros. La humanidad al borde de la extinción. Y luego, un ataque que lo cambió todo. Nunca había leído nada parecido. Ni en cómics ni en novelas ligeras. Esto es increíble. ¿De verdad fue Lucien quien lo creó? ¿El silencioso compañero al que apenas había prestado atención en clase? ¿De dónde sacó la idea de algo tan grandioso, tan devastador y, al mismo tiempo, tan convincente? El arte en sí era igualmente impactante. La composición. El ritmo. Los paneles. Era perfecto. Había visto muchos cómics en su vida, comerciales, independientes y doujin, pero ninguno tenía este nivel de habilidad y peso emocional. ¿Y había dibujado todo esto en un solo día? Incluso si la idea había estado en su cabeza durante meses, la ejecución por sí sola fue asombrosa. ¿Es él, un genio? Eriri, talentosa por derecho propio, nunca dudó de sus habilidades. Pero al observar el trabajo de Lucien, se dio cuenta de lo mucho que le llevaba la delantera. De repente, sus ojos se posaron en el propio Lucien. Pálido, inmóvil, apenas respirando. Siempre había sido un ruido de fondo, silencioso, en el club y en clase. Pero ahora... Ahora ella lo miró con nuevos ojos. Ella sintió admiración. Ella sintió curiosidad. Ella sintió una chispa. Y en ese momento Lucien de Blackthorn abrió lentamente los ojos. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 6. Sawamura-san, ¿estás aquí? Lucien de Blackthorn saludó a Eriri suavemente, con una voz débil pero acogedora. Las mejillas de Eriri se sonrojaron levemente al verlo despertar. Rápidamente dejó el cuaderno. Lucien, ¿te sientes mejor ahora? Mucho mejor. Gracias por su preocupación. De nada. Ah, y te traje algunos suplementos nutricionales. Lucien frunció el ceño levemente. Es demasiado caro, no creo que pueda usarlo ahora mismo. No digas eso, respondió ella con firmeza. Creo que te recuperarás. Eriri le dedicó a Lucien unas palabras de aliento, con la esperanza de animarlo. Luego, su mirada volvió al cuaderno. Lucien, ¿dibujaste tú este cómic? Lucien asintió con una leve sonrisa. Sí. ¿Qué te pareció? Es increíble. Realmente emocionante. Sus elogios fueron sinceros, sin ninguna exageración.
La única decepción fue la abrupta interrupción al final del segundo capítulo, justo cuando la protagonista se unía al cuerpo de entrenamiento. La dejó con ganas de más. Pero al ver el rostro frágil y pálido de Lucien, estuvo segura de que no podría continuar. Una obra maestra a medio terminar en un país amante del manga como Japón no obtendría el reconocimiento que merece. De repente, Lucien preguntó: Sawamura, ¿quieres ver qué pasa después? Eriri parpadeó sorprendida, preguntándose si lo había oído mal. ¿Tu cuerpo, de verdad quieres seguir dibujando? El médico dijo que necesitas descansar. Lucien negó con la cabeza, sonriendo con silenciosa determinación. Quiero terminarlo. Por favor, cómprame 2 cuadernos más. Dudó, pero el anhelo en la mirada de Lucien suavizó su determinación. Asintió y se marchó rápidamente, regresando al poco tiempo con 2 cuadernos más. Cuando entró en la sala, Lucien intentó sentarse, pero le costó. Lucien, realmente deberías descansar, estoy bien. Solo quiero dibujar. Por favor, ayúdame a levantarme, Sawamura-san. Con un suspiro, Eriri se acercó a él y lo ayudó a apoyarse en la cama. Una suave fragancia llegó a la nariz de Lucien. Su aroma. Una vez que se tranquilizó, tomó el cuaderno y el lápiz de la mesa. Gracias, Sawamura-san. De nada, Eriri volvió a sentarse a su lado, observando en silencio con una expresión complicada. ¿Quieres activar las 2 horas de conciencia extendida de hoy? Sí, respondió Lucien con firmeza en su mente. Ingresó a la interfaz de conciencia del sistema, activó el tiempo de bonificación y comenzó a dibujar rápidamente. Su lápiz se deslizaba por la página con trazos gráciles y expertos. Cada viñeta se materializaba como guiada por el instinto. Eriri se quedó maravillada, fascinada por la velocidad y precisión de Lucien. El movimiento de su mano sobre la página era como un baile. Dicen que los hombres centrados son los más atractivos, pensó, sintiendo un aleteo involuntario en el pecho. Pero a medida que pasaba el tiempo, su admiración dio paso a la preocupación. Gotas de sudor aparecieron en la frente de Lucien. Aunque no sentía dolor, su energía física se agotaba rápidamente. Después de todo, pintar era una tarea tanto mental como física. Eriri le entregó pañuelos mientras seguía dibujando. Se limpió la cara con descuido y continuó, impulsado por algo mucho más allá del dolor. Aproximadamente 40 minutos después, Lucien terminó más de 20 páginas, completando el capítulo 3 de Attack on Titan. Justo cuando estaba a punto de comenzar el capítulo 4, la puerta se abrió de golpe. Para. Te estás matando. El médico de guardia irrumpió y le arrebató a Lucien el cuaderno de las manos. Doctor, no hables. Déjame terminar el examen primero. Varios médicos lo siguieron y entraron en la habitación para el chequeo de rutina de Lucien. Él suspiró y entregó su bolígrafo. El médico le entregó el cuaderno a Eriri. Disculpe, hermanita. Espere afuera mientras examinamos a la paciente. Se levantó y miró a Lucien con preocupación. Él le sonrió tranquilizadoramente. Entonces recordó algo. Sawamura-san, tengo un favor más que pedirte. ¿Sí? Respondió ella sin dudarlo. Por favor, publiquen este manga lo antes posible. Quiero que lo vea la mayor cantidad de gente posible. El personal intercambió miradas. ¿Era este su último deseo? El médico que lo atendió no dijo nada y revisó los signos vitales de Lucien en silencio. Déjamelo a mí. Asintió Eriri, apretando el cuaderno. Por cierto, ¿cuál es el título? Ataque a los titanes. Y, por favor, públicalo anónimamente. Lucien sabía que este manga sería un éxito. Si usaba su nombre real, los fans obsesionados podrían encontrarlo, interrumpiendo su tiempo limitado y su delicado estado. Él había visto esto antes. En su vida pasada, lectores fanáticos habían enviado amenazas, hojas de afeitar e incluso habían atacado a los autores por sus elecciones ficticias. Incluso Isayama Hajime, el autor original de Attack on Titan, sufrió una reacción extrema cuando a los fanáticos no les gustó el final de la historia. Lucien no quería ese tipo de caos ahora, no cuando cada minuto contaba. Capítulo 7. Lucien de Blackthorns moría, y lo sabía. Cada segundo era prestado. No quería desperdiciar lo poco que le quedaba esquivando preguntas de lectores fanáticos ni rodeado de atención no deseada. Ser famoso no merecía la pena perder tiempo precioso. Ahora no. Con la ayuda del sistema, la fama podría llegar después, si sobrevivía.
Pero la supervivencia fue primero. Por eso Lucien tomó una decisión. Publicar anónimamente. No quería que nadie supiera quién estaba detrás de las páginas de ataque a los titanes hasta que estuviera fuera de peligro. Eriri Sawamura lo comprendió al instante. Ella misma había pasado años ocultando su identidad como la reconocida artista Doujin Kashiwagi. Solo unos pocos amigos cercanos conocían su vida secreta. Tras dar su palabra, Eriri salió de la sala, dejando a Lucien con su examen médico. Esperó afuera, con la ansiedad reflejada en el rostro. Dentro, el personal médico comenzó a examinar a Lucien a fondo. Los instrumentos pitaron, los gráficos movieron en los monitores y el aire olía a antiséptico y tensión. A medida que la inspección se prolongó durante casi una hora, el aumento temporal de conciencia del sistema se desvaneció. Lucien cayó en otro coma, pálido e inmóvil. El médico de cabecera frunció el ceño. Repasó el estado de Lucien y dejó escapar un suspiro de frustración. La intervención de ayer no nos dio tiempo. El cáncer se ha propagado sistémicamente. Como mucho, le queda una semana. Quizás menos. El personal a su alrededor guardó silencio. Sus corazones se hundieron. Solo la última terapia dirigida a los genes podría ayudar, dijo esperanzado un médico asistente. Pero el médico tratante negó con la cabeza. Esa terapia no está disponible aquí. No tenemos la tecnología, las herramientas de administración ni el tiempo para extraer sus células T inmunitarias y formular un fármaco a medida. Incluso si pudiéramos empezar hoy, no sería lo suficientemente rápido. Lo único que podían hacer era controlar el dolor. Tras unas palabras más en voz baja, el personal empezó a salir de la sala. Eriri se levantó en cuanto los vio y se apresuró a avanzar. «Doctor, ¿cómo está?», preguntó en voz baja. El médico que la atendió la miró a los ojos y le habló con cautela. Su estado es extremadamente crítico. Debería pasarle el tiempo que pueda. Las palabras le dieron a Eriri un golpe en el pecho. Bajó la cabeza, pues no quería que el médico viera sus labios temblorosos. Sintiéndose culpable, el médico intentó cambiar de tema. Al ver el manuscrito del cómic en sus manos, preguntó: «Es obra suya, ¿verdad? ¿Puedo echarle un vistazo?». Eriri asintió y le entregó el cuaderno. El médico hojeó las primeras páginas y su expresión cambió. «Increíble, esto es increíble. Es un genio». Por un instante, incluso el médico vio a Lucien con otros ojos. Un niño moribundo, sí, pero también un creador único en su generación. Con razón se esforzaba tanto por seguir dibujando. Pero, el deber era lo primero. Le devolvió el cuaderno y dijo con suavidad: «Si quieres que viva 2 días más, no le dejes dibujar más. Se está quemando». «Entiendo», respondió Eriri, y su corazón se hundió de nuevo. Regresó a la sala. Lucien dormía profundamente, respirando lenta y superficialmente. Se sentó con él en silencio unos minutos. Luego salió del hospital en silencio. De regreso a casa, Eriri fue directamente con su madre, Sayuri Sawamura, quien se encargó de la gestión y publicación de las obras de fans de Eriri. Después de leer solo unas pocas páginas del manga de Lucien, los ojos de Sayuri se abrieron de par en par. «Este chico tiene talento», dijo con sinceridad. «Intentemos publicarlo». Inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas. «Hola, Shimada-san. Soy Sayuri, sí, la agente de Kashiwagi. Tengo algo urgente que quiero que veas». Llamada tras llamada, probó con diferentes editores que conocía en la industria del manga y la publicación. Pero cada vez, la rechazaron. «Sin fama, sin premios, sin ganar concursos. Es demasiado arriesgado. No podemos romper el protocolo por alguien completamente desconocido». «Lo sentimos, pero no podemos publicar una obra anónima de un novato. Va contra la política». Uno tras otro, rechazaron a Lucien sin siquiera ver el manuscrito completo. La cruda realidad de la industria del manga japonesa salió a la luz. Cada año, cientos de aspirantes a mangaka participaban en concursos, trabajaban como asistentes y estudiaban con veteranos, todo con tal de tener la oportunidad de publicar. La fama llegaba lentamente, si es que llegaba. Lucien no tenía nada de eso. Tras una hora entera de intentos fallidos, Sayuri colgó y suspiró. Eriri estaba a punto de entrar en pánico. «Mamá, ¿deberíamos pedirle ayuda a papá?», preguntó vacilante. Su padre, un diplomático de alto rango, tenía conexiones en varias industrias.
Sayuri consideró la idea y negó con la cabeza. Aunque interviniera, no serviría de nada. Los editores piensan en ganancias, no en favores. Entonces, ¿qué podemos hacer? La frustración de Eriri se hizo evidente. Sayuri hizo una pausa. Luego, su expresión cambió. Lo publicaremos en línea. Eriri parpadeó. ¿En línea? Sí, dijo Sayuri con firmeza. No seguiremos el camino tradicional. Publicaremos el cómic en una plataforma digital, con un nombre anónimo. Si la historia es tan impactante como creo, se viralizará. Que los lectores decidan. Por primera vez ese día, un pequeño rayo de esperanza regresó a los ojos de Eriri. Está bien. Hagámoslo. Capítulo 8. En este mundo, la mayoría de los autores de cómics siguen la tradición. Publican y serializan su trabajo en revistas. Esto se considera un símbolo de legitimidad, el camino ortodoxo hacia el éxito. ¿Quiénes publican en línea? La mayoría de las veces, desaparecen en el olvido. Por supuesto, eso excluye a artistas como Eriri, que se especializan en doujinshi. Para los creadores de doujin, Internet es el principal campo de batalla. Pero para los autores profesionales de cómics, publicar su obra debut en línea es como admitir la derrota. Es un camino que solo se toma cuando todas las demás puertas están cerradas. Por eso, cuando Sayuri Sawamura propuso publicar el manga de Lucien de Blackthorn en línea, Eriri dudó. Para ella, Ataque a los Titanes no solo era bueno, sino excepcional. Merecía estar en una revista, publicado en tomos, con portadas brillantes y en las librerías. Pero entonces recordó las palabras de Lucien. Quería publicar su obra lo antes posible. No tenía tiempo para la burocracia ni para esperar los ciclos de publicación. Quizás cuando el primer volumen llegara a las librerías, él ya se habría ido. Parece que la única forma, es en línea, murmuró Eriri, con tono reticente pero resignado. Entonces, madre e hija abrieron la computadora portátil y comenzaron el proceso. Mientras navegaban por el navegador, apareció una ventana emergente. Sayuri se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Eri, mira, la revista Weekly Shonen está organizando un concurso de cómics en línea. Rápidamente hizo clic en el enlace. Los detalles se desplegaron ante sus ojos. Los participantes deberán presentar un cómic de no menos de 20 páginas. Las entradas se publicarán en el sitio web oficial y se someterán a votación en línea. Las 50 mejores serán consideradas para su publicación. Los cómics de más de 80 páginas, o volúmenes completos, tendrán prioridad. Las obras seleccionadas podrán ser tramitadas con rapidez para su serialización. El plazo de inscripción cierra en 24 horas. La votación en línea comienza mañana y dura 3 días. Sayuri y Eriri intercambiaron miradas de asombro. El momento no podría haber sido mejor. Este concurso llevaba 2 semanas en marcha. Hoy era el último día para participar. La plataforma. La revista Weekly Shonen, publicada por Lecture Hall, la editorial de cómics más grande del país. Mamá, entremos. Los ojos de Eriri brillaron de emoción como si estuviera presentando su propio trabajo. Sayuri sonrió. De acuerdo. Escanearé el manuscrito arriba. Tú completa la información de registro. Gracias a la experiencia artística de Eriri, ya contaban con un escáner de alta calidad en casa. No tenían que perder tiempo en salir. Sayuri subió las páginas. Eriri se puso a crear la cuenta. Se requiere nombre real o seudónimo. Ella hizo una pausa. Lucien lo había dejado claro. Publicar anónimamente. Así que usar su nombre real quedó descartado. ¿Pero cuál era su seudónimo? ¿Acaso tenía uno? Bueno, le daré uno por ahora. Podemos cambiarlo más tarde. Ella pensó mucho. Un nombre que le sentara bien. Un nombre con significado. Lucien de Blackthorn, murmuró. Se sentía poderoso. Misterioso. Perfecto. Ella lo completó como su seudónimo. El sistema lo aceptó. Poco después, Sayuri regresó con las páginas escaneadas en una memoria USB. Copiaron los archivos y los subieron al sitio del concurso. Luego vino la selección del género. ¿Aventura? ¿Ciencia ficción? ¿Fantasía? ¿Suspenso? Mamá, preguntó Eriri, ¿Ataque a los Titanes cuenta como película de terror? Creo que sí. Esos gigantes grotescos, el mundo de pesadilla, la desesperación violenta, todo gritaba horror. Eligieron la categoría de terror.
Luego vino un mensaje final. Subir una imagen de portada. Eriri hojeó el manuscrito. No tenía portada. Supongo que tendré que dibujar uno yo mismo. Sus instintos de artista fan se activaron. La inspiración surgió como un rayo en su mente. Corrió a su habitación y se plantó frente a su tablero de dibujo. La imagen tomó forma rápidamente. Eren, el protagonista, en el aire, usando su equipo de maniobras verticales, con las espadas desenvainadas, cargando contra un gigante en lo alto de la muralla de la ciudad. Fue dinámico, trágico y emocionante. En menos de una hora, la pintura estaba terminada. La escaneó, la mejoró ligeramente y la subió como portada oficial. Eri, tu pintura es increíble, dijo Sayuri, con orgullo en la voz. Eres realmente mi hija. Normalmente, Eriri brillaría ante tal elogio. Pero hoy, apenas sonrió. Su corazón permaneció pesado. Lucien todavía estaba muriendo. Y esto fue su promesa. Ella no dejaría que su historia fuera olvidada. Ni siquiera por el mundo. Capítulo 9. Ataque a los titanes, 3 capítulos en total, 72 páginas, señaló Eriri mientras finalizaba la carga. Qué lástima, solo faltan 8 páginas para llegar al área de exhibición prioritaria, suspiró Sayuri. En la página principal del concurso de la revista Weekly Shonen, había una sección destacada de presentación prioritaria, reservada para obras de más de 80 páginas o volúmenes completos. Allí se exhibieron con orgullo más de 40 cómics. En el mundo del manga, especialmente en Japón, la publicación suele depender del formato. Los cómics se publican en revistas serializadas o en tomos completos. Un tomo estándar suele contener 4 capítulos y un total de entre 80 y 100 páginas. Estos se consideraban obras completas. Naturalmente, el concurso daba preferencia a este tipo de trabajos. Si una obra destacaba por su popularidad, la revista podía acelerar la firma de un contrato oficial con su creador y publicar el manga con fines lucrativos. Dado que Eriri envió solo 72 páginas, 3 capítulos, Attack on Titan se colocó automáticamente en el área de visualización general, no en la sección de prioridad. Revisó la lista. Ahí estaba. Ataque a los titanes, enterrado al final. Más de 600 entradas nos llevan ventaja, murmuró. Somos los últimos. Las reglas del concurso eran claras. Antes de empezar la votación, la clasificación se determinaba según el tiempo de envío. Tras la apertura de la votación, se pasaba a un sistema de popularidad. Eso significó que los primeros envíos tuvieron más tiempo en la página de inicio, reuniendo vistas y atención. Por curiosidad, Eriri hizo clic en una de las entradas mejor valoradas de la sección general. Ya tenía más de 200.000 visitas y cientos de comentarios. Luego regresó a Ataque a los Titanes. Una vista. La suya. Se le encogió el corazón. La votación empezaba mañana. Solo faltaban 3 días. Sin exposición previa, Attack on Titan comenzaba con una severa desventaja. Esto es difícil, dijo Sayuri, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de su hija. Eriri lo entendió. La mayoría de los espectadores votaban por cómics que ya habían leído y les habían gustado. Cuanto más visible fueras antes del período de votación, más posibilidades tenías de ganar. Lo promocionaré en redes sociales, dijo Sayuri con voz firme. Haremos todo lo posible para que la obra de Lucien tenga una oportunidad. También publicaré desde mi cuenta de artista, añadió Eriri. Su cuenta, Kashiwagi Eriri, había conseguido una buena cantidad de seguidores gracias a su fanart. Decenas de miles. Después de asegurarse de que el manuscrito se había cargado y confirmado correctamente, Eriri exhaló profundamente. Regresó a su habitación y reanudó su dibujo. Incluso los genios deben practicar. El talento de Lucien había despertado algo en ella. Desde que vio su impresionante arte, se había esforzado por mejorar, por alcanzar un nivel que le permitiera estar a su altura. Mientras tanto, en una sala de hospital, la luz de la tarde se estaba desvaneciendo. Lucien se movió mientras la enfermera le ajustaba la vía intravenosa. Tras recibir su última dosis de nutrientes, permaneció recostado en silencio. Todo parecía surrealista. Los últimos días, la prisa, el proyecto. Le dolía el cuerpo. Sus pensamientos estaban dispersos. Pero algo permanecía claro. Le había entregado Attack on Titan a Eriri. Ya no era solo suyo. Él sonrió débilmente. Me pregunto cómo estará.
Esa noche, después de cenar, Eriri se sumergió en el baño. Sus pensamientos, como siempre, volvieron a Lucien. Si no estuviera enfermo, habría sido el as del club de arte, susurró. Se los imaginó a ambos. Riendo, compitiendo, creando. Podrían haber participado juntos en el Kosien Nacional de Pintura de Pizarra para estudiantes de secundaria y haber llegado hasta la final. El club de arte de la Academia Toyonosaki fue decepcionante. Salvo Eriri, la mayoría de los miembros carecían de talento. El año pasado, los eliminaron prematuramente. Ella anhelaba a alguien que pudiera seguirle el ritmo, alguien que realmente la inspirara. Kasumigao Kauta, estudiante de último año, estuvo cerca. Una belleza deslumbrante, la mejor de su clase, elegante e intocable. Pero nunca conectaron del todo. Sus personalidades no encajaban. Lucien, sin embargo, era diferente. Salió de la bañera, se secó el pelo y cogió su teléfono. Al iniciar sesión en la página del concurso, revisó su envío. 12 visitas, dijo frustrada. Apenas hay tracción. El tiempo corría. Pero ella no se rendía. No para Lucien. Capítulo 10. Esa noche, Eriri inició sesión en la plataforma social y publicó un tweet usando su cuenta Kashiwagi Eriri. El cómic de mi amigo, el señor Wale, Attack on Titan, ha entrado en el concurso online de la revista Weekly Shonen. Es una obra extraordinaria. Espero que todos la vean. La votación empieza mañana. Por favor, voten para aumentar su popularidad. Gracias a todos. PD. Dibujé la portada yo mismo. Junto al tweet se adjuntó la imagen de portada y un enlace directo a la página del concurso. Tras publicar, Eriri esperó un minuto, mirando sus notificaciones. Ni me gusta ni comentarios. Con un pequeño suspiro, se puso el pijama y regresó a su habitación para hacer la tarea. Mientras tanto, tarde en la noche en la ciudad de Chiba, a varias docenas de kilómetros de Tokio, Zaimokuza Yoshiki dejó a un lado una novela ligera que acababa de terminar y se estiró en el sofá de su sala de estar. ¿Otro isekai? ¿Siguen siendo populares estas historias del papel higiénico desechable? Murmuró, claramente indiferente. Zaimokuza era un estudiante de secundaria que soñaba con convertirse en un legendario autor de novelas ligeras. Aunque ninguna de sus obras había sido reconocida aún, tenía la firme convicción de que la grandeza le aguardaba. Aburrido de las novelas ligeras repetitivas y sin inspiración que acababa de terminar, decidió leer cómics. Recordó haber oído hablar de un concurso en línea organizado por la revista Weekly Shonen. Últimamente en la escuela hay mucha expectación por ese concurso, murmuró, abriendo su portátil. Zaimokuza recordó que alguien de su propia preparatoria Sobu había enviado una entrada e incluso había visitado el club de sirvientes para recibir comentarios. Se rumoreaba que Yukino Shita Yukino, la mordaz presidenta del club, la había criticado duramente. Una vez que ingresó al sitio oficial de la revista Weekly Shonen, la vibrante variedad de miniaturas de cómics lo llenó de energía. Quizás encuentre inspiración para una novela, o al menos algo de lo que inspirarme sin pudor, sonrió. Echó un vistazo a los cómics del área de prioridad, observando que la mayoría de las obras destacadas eran isekai. De más de 40 títulos, casi todos presentaban protagonistas transportados a reinos de fantasía, construyendo arenes y derrotando a señores demoníacos. No hay originalidad. Esto es solo papel higiénico manga. Gritó Zaimokuza a la pantalla. Entrecerró los ojos al ver el número de visualizaciones. Algunas de estas historias sin imaginación habían acumulado más de 500.000. Ese pensamiento le amargó el ánimo. ¿La calidad ya no significa nada? Gruñó, recordando el momento en que Yukino Shita Yukino llamó basura a su amado manuscrito. Decidiendo desplazarse más allá de la gloriosa superposición, hizo clic en el área de visualización general, donde estaban enterradas la mayoría de las obras no prioritarias. Había cientos de entradas. Por suerte, el sitio web ofrecía filtros de categorías. Aventura, ciencia ficción, fantasía, suspenso, sobrenatural, historia, militar. Hojeó diligentemente, página tras página, encontrando algunos cómics prometedores, pero la mayoría tenía solo 20 páginas o menos, lo que lo dejaba insatisfecho. Entonces se fijó en la última casilla sin marcar. Horror. Él dudó. A Zaimokuza no le gustaban las historias de fantasmas ni los monstruos espeluznantes. El terror no era precisamente su zona de confort. Aún así, la curiosidad acabó imponiéndose.
Está bien, solo un vistazo rápido susurró y revisó la categoría de terror. Solo aparecieron unos 20 cómics. La mayoría de las portadas mostraban monstruos japoneses grotescos y tradicionales. Mujeres con la boca cortada, muñecas malditas, escuelas embrujadas. Se le puso la piel de gallina. Entonces algo diferente le llamó la atención. Un cómic titulado Ataque a los Titanes. La portada mostraba a un joven equipado con un equipo extraño, parado en lo alto de una alta muralla de la ciudad, empuñando espadas gemelas mientras cargaba contra un enorme monstruo humanoide. Fue majestuoso. Intenso. Audaz. ¡Guau! Zaimokuza parpadeó, atónito por la gran calidad de la obra. No era un boceto amateur, era de primera. Atraído por la portada, hizo clic y comenzó a leer. Página tras página, se quedó sin palabras. El ritmo. El tono. La tensión. No se parecía a nada que hubiera leído en el concurso hasta el momento. Los paneles eran nítidos. La historia, cruda y conmovedora. Los personajes, cautivadores y vívidos. Antes de darse cuenta, había devorado los 3 capítulos. 72 páginas en total. Y luego los volvió a leer. Y otra vez. Zaimokuza releyó Ataque a los Titanes 4 o 5 veces esa noche. Cada relectura lo atraía aún más. Anhelaba más, pero 3 capítulos era todo lo que el autor había subido. ¿Quién hizo esta obra maestra? Murmuró. El nombre del autor. Wale. Buscó en Google. No hubo resultados. ¿Un recién llegado? Se preguntó en voz alta. Inspirado, humilde y absolutamente obsesionado, Zaimokuza dejó un comentario entusiasta debajo del cómic. Maestro Wale, he leído su obra. Es absolutamente increíble, magistral, incluso. Mañana votaré. Creo que este cómic se volverá muy popular. Atentamente, el futuro legendario autor de novelas ligeras. Cerrando de golpe su computadora portátil, saltó del sofá y sacó su teléfono. Simplemente no podía dejar de compartir este descubrimiento. Archiman, amigo, no te lo vas a creer. Encontré el cómic más loco del sitio, hacer clic. La línea se cortó. Su amigo le había colgado a media frase. Brusco. Pero Zaimokuza no podía dejar de sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se agitaba en su interior. Una extraña oleada de admiración. Y todo surgió de un cómic dibujado por alguien llamado simplemente Wale. Fin del capítulo 10.